Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, estamos todos muertos de calor. Aquí está peor porque hay luces. El precio de la fama, ¿no? Sí, el precio de la fama. Bueno, vamos a partir con la presentación de Julio Rojas. Julio Rojas es escritor, es guionista, ha sido director de fotografía, odontólogo de profesión. Y bueno, viene a contarnos un poco de este día normal del 2033. Vamos a hablar de sus obras, creador del famoso podcast Caso 63, que muchos de nosotros escuchamos durante pandemia. También escritor de un par de novelas, El visitante extranjero, El final del metaverso. Ha ganado muchos premios con guiones que ha escrito de películas, como En la cama, por ejemplo, La vida de los peces voladores, ¿cómo se llama? El verano de los peces voladores. Mi mejor enemigo, etcétera, entre otros guiones. Y bueno, vamos a partir. Julio nos va a hacer una presentación de este día normal del 2033 para que se imaginen, como dijo Sergio, la vida que vamos a tener en 10 años más. Así que, gracias. Julio. ¿Cómo están? Les voy a mostrar una presentación y después vamos a tener una conversación sobre cómo va a ser el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? Es una pregunta muy difícil, sobre todo en momentos como ahora, donde parece que está pasando el futuro ahora. Cuando hace muchos años, cuando yo era un niño, veía una serie. Y esta serie se llamaba Los Supersónicos. Y Los Supersónicos había una familia que andaba imaginaba el futuro. Ese futuro era el año 2000. Ellos imaginaban cómo iba a ser el año 2000. Y ahí estaban mira, si se fijan, ella tiene un teléfono celular, él tiene un perro que anda con una especie de nave especial y tiene una estética como futurista. Yo no se imaginaba, wow, así iba a ser el futuro. Y la noción de cómo iba a ser el futuro viene de muy antiguo y sobre todo en el siglo XIX empezaron a aventurar cómo sería el año 2000. Cómo viviría la gente, cómo se comunicaría, y les traje algunas cosas que de alguna manera se cumplieron. Lo primero, por ejemplo, aquí podemos ver una familia en un auto autónomo que está sin chofer, como los de ahora, o los que vienen. También aquí hay un tren con gravitación magnética. Todo esto son imágenes del siglo pasado, o de comienzo del siglo, de 1900. Aquí viene un distribuidor de comida a la casa, como un delivery, un DHL. Y aquí tenemos unos autitos pequeños que podrían haber servido para la pandemia porque eran bastante como aislados y que cada uno va en su transporte, con mucho transporte. Luego, en relación a las comunicaciones, también miren, aquí dice, esto era innovador. Cuando salió esta publicidad en los 40, decían, esto es imposible, esto nunca va a suceder, que es la carátula del diario todos los días en una pantalla en tu casa. ¿Cómo es posible? Un diario que llega electrónicamente a tu casa. Eso es imposible, nunca va a suceder. Y aquí están mirando las noticias como una especie de, bueno, lo que pasa en cualquier celular está ahí. También ella está comprando cosas por internet, pero no por internet, sino a través de una telellamada. Y aquí están hablando con una especie de celular con imágenes. Todo el mundo se reía de estas cosas y decía, esto es imposible, esto nunca va a suceder. Miren esto es una especie de GPS de un auto de los 50, donde miren, apenas se podía ver, era más peligroso usar el GPS que manejar. Sí. Y esto se llama Isolator. Es para concentrarse en el trabajo. Alguien pensó que te concentraban mucho tus compañeros de curso, de colegio, o también tus compañeros de trabajo, entonces era mejor estar en un casco aislado, con oxígeno, donde solamente podías verlo del frente, y ahí está ese gran invento, que bueno que nunca sucedió. Pero el cine también empezó a aventurar el futuro. Un futuro que era contaminado, como en la película Blade Runner. Un futuro donde hay robots con inteligencia artificial y conciencia, que es un gran tema. Y un futuro donde hay personas que se dedican a investigar qué cosa es real y qué cosa es artificial. Este personaje, que es John Derek,
de la película Blade Runner, tiene una función especial: detectar exactamente quién es un robot y quién es un humano, porque parece que eso va a ser un problema en el futuro. ¿Quién es humano realmente? ¿Qué es artificial? ¿Qué fue hecho por un humano y qué fue hecho por un ser artificial? Es un gran problema en el futuro. Bueno, entonces vamos a dar un vistazo en relación a lo que va a suceder o que creemos que puede suceder en el 2033. Lo primero que hay que considerar es que pareciera que viene un gran choque de 4 áreas de la ciencia que van a impactar en el 2033 completamente. La primera área se llama la nanotecnología, con nuevos materiales que van a generar la posibilidad de generar nuevos materiales, nuevas moléculas y nuevos transportadores de muy pequeños de sustancias en el interior del cuerpo humano, que va a permitir, por ejemplo, que lleguemos con un fármaco exactamente donde tenemos que llegar, que lleguemos con una máquina robot exactamente una célula cancerosa y la podemos como eliminar, como si jugáramos a algún tipo de videojuego, o podemos llegar a un depósito de plástico y desintegrar el plástico y hacer que las bacterias se consuman el plástico debido a una tecnología microscópica de materiales. Pero eso es una cosa. La segunda cosa se llama biotecnología y tiene todo que ver con el tema de la edición genética. Cómo vamos a modificar nuestro cuerpo mediante cortar y pegar genes y hacer modificaciones y alteraciones fundamentales en nuestra biología. La tercera parte se llama infotecnología y tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial. Y ya vamos a hablar de eso. Y la cuarta parte de esta mesa con cuatro pies es la tecnología del conocimiento o la tecnología de la mente, de la ciencia y las neurociencias, que pareciera que van a tener mucho que decir en el futuro. Cuando uno junta estas 4 áreas, se forma una palabra. La palabra es unas siglas, es N, B, I, C. Y hay un signo, que es este signo, que parece una flechita. Ustedes van a ver en el futuro que muchas cosas van a tener este signo. Es un signo de la gran convergencia tecnológica. Esta palabra, la gran convergencia tecnológica N, B y C, va a ser muy común en el futuro, porque una cosa va a generar la otra y va a unirse con la otra y va a generar algo totalmente nuevo. Hasta el momento son cosas aisladas. En el futuro, la nanotecnología se va a meter a un gen que va a ser diseñado por una inteligencia artificial en términos de en qué parte va a tener que hacerse la alteración, y eso va a permitir que nuestro cerebro, por ejemplo, sea más eficiente, y todo eso va a generar una revolución gigante en las vidas a lo menos en las vidas de ustedes, ¿ya? Porque lo interesante de esto es que esto tiene que ver con algo muy próximo. En los próximos 40 años, los próximos 20 años, los próximos 10 años, todo va a cambiar. Entonces veamos, lo primero, robots. Robots en el mundo de la medicina. Médicos que operan remotamente con robots que ya no estamos viendo, y robots que operan autónomamente mediante inteligencia artificial precargada con esquemas de cirugía. El mundo de los robots. Es muy interesante que la palabra robot viene de un escritor, de una obra de teatro, de un escritor que diseñó una obra de teatro donde unos seres autómatas tomaban una compañía, una empresa, y hacían las labores duras de la empresa. La palabra robot significa esclavo o significa servidumbre. Y en esta obra de teatro, que se llamaba R.U.R., un clásico de la ciencia ficción, los robots empiezan a incomodar a los humanos porque se quedan sin trabajo. Los robots empiezan a automejorarse, se automejoran tanto que adquieren mayor inteligencia que los humanos. Y los humanos se rebelan, pero los robots matan a todos los humanos. Bueno, esa situación que fue por primera vez escrita en 1920, ha sido una copia de muchas películas que ustedes saben sobre el tema de los robots contra los humanos.
Esto que parecía una cosa de ciencia ficción y que hubieron muchas películas de Terminator, hasta muchas películas relacionadas con el mundo de los robots, que hay que tener cuidado con los robots inteligentes, pareciera que ahora puede ser real. ¿Por qué? Porque desde el próximo año la mayoría de las empresas tecnológicas han tomado una decisión bastante curiosa: hacer robots humanoides. No robots como Rumbas o como Arturito o como robots que no tengan una especie de connotación humana, sino que robots que parezcan humanos. Pareciera que todas las compañías están apostando por eso y están intentando con una pequeña convergencia entre inteligencia artificial y robótica para que cada persona tenga en su casa o una compañía robots humanoides haciendo las labores que nadie quiere hacer. Y la primera gran área que se encuentra bajo un tipo de desarrollo es el tipo de los servicios humanos. Servicios humanos como cuidado de ancianos, cuidado de niños, enfermería, asistencias, para que un robot cuide a una cantidad gigante de personas que están solas en el mundo. Lo siguiente, en el mundo de la seguridad, que todos los que vimos una película antigua que se llamaba Robocop, sabemos lo peligroso que es que un robot empiece a tener el control de la seguridad, y un robot con un arma puede ser muy peligroso, sobre todo que tiene que tomar decisiones éticas. Pero eso es lo que puede venir, robots humanos. Y con eso pueden venir reacciones humanas hacia el mundo de los robots. ¿Por qué voy a quedarme sin trabajo con un robot? Y yo creo que hay que regular mucho para que no suceda esto, para que no suceda el tema de que los robots empiecen a desplazar al mundo humano. Y eso es un gran debate que se puede producir de aquí a 10 años más. El mundo de las protestas humanas contra los robots. Y que sería similar a lo que pasó en el siglo XIX, cuando un tipo de obreros empezaron a quemar las fábricas en la revolución industrial porque las máquinas podían ser peligrosas. Bueno, en el año 2033 no vamos a tener choferes, nadie va a manejar ningún auto, nadie va a chocar, no van a haber accidentes automovilísticos, porque todos los autos van a ser autónomos, todos los autos van a tener sensores donde es imposible que un auto choque, es imposible que alguien tenga un accidente, y los criterios de selección van a ser un problema porque una inteligencia artificial va a tener que elegir, por ejemplo, si se cruza un perrito o si se cruza un niño, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el criterio para evadir el perrito o evadir el humano o evadir a alguien que se parece a un humano? Y esos criterios de selección ética son muy complicados. Pero también los autos autónomos van a ser una realidad y son autos eléctricos que no van a tener contaminación. Lo otro que puede pasar es que la privacidad va a ser un lujo. Todo el mundo va a saber dónde está todo el mundo. Nadie va a preguntarse dónde está Juanito, dónde está Pepita. Todo el mundo sabe que va a estar en tal lugar, en tal hora y en tal momento. Significa que la posibilidad de que alguien se extravíe en el mundo va a ser totalmente ridícula. Nadie va a extraviarse, todo el mundo va a saber dónde está todos, pero el problema es que la privacidad, que es un bien humano que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, no va a ser posible. Y va a ser un lujo ser privado, desconectarse. Lo más peligroso que viene es la posibilidad de que una inteligencia artificial en manos de un humano genere imágenes o genere videos o genere contenido falso. Ustedes saben el peligro de las fake news, el peligro de la mentira infiltrada en la realidad. Eso puede derrumbar democracias, puede derrumbar el tejido humano completo. Imaginen esto: si todo el mundo hace imágenes que sean irreconocibles y que sean irrastreables y que todo el mundo pueda hacer una imagen escaneando a cualquiera de ustedes en una situación cualquiera que es ficticia, ¿cómo vamos a saber que algo es verdadero o que algo es falso? Se derrumbaría el sistema de justicia, no habrían pruebas de que alguien cometió un delito o no, porque puede ser mentira o no. Y para eso se van a establecer regulaciones con marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes
de un noticiario. Alguien puede hacer un noticiario completo falso, con puras noticias falsas. ¿Cómo vamos a saber cuál es el noticiario verdadero? Mediante códigos criptográficos. Aquí se ve un sello de certificación humano, donde esto es producido por un humano, y con un código que vamos a tener que poner frente al computador o frente a la pantalla para comprender si estamos realmente viendo algo real o no. Y cuando nos encontremos con algo que no tiene el código, vamos a saber que no es real, y eso va a ser una primera aproximación a un mundo donde la verificación va a ser vital. Piensen que todo lo que sabemos ahora del resto del mundo nos llega a través de pantallas. Esto puede ser complicado. Imaginemos una imagen de una guerra donde uno dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? Imaginemos que nos llegan imágenes terribles de una guerra, pero la guerra es falsa. Todo es mentira. Bueno, vamos a tener también un código que dice generado por una inteligencia artificial. Esto no es verdad. Ahora, las connotaciones de esto pueden ser también buenas, porque no solamente el tema de la generación de contenido puede ser para el mal, sino también puede ser para generar nuevos tipos de inventos, nuevos tipos de proteínas, y el advenimiento de inteligencias artificiales muy sofisticadas, como por ejemplo GPT-6, que sería la que vendría en el 2032, sería una inteligencia artificial que podría generar grandes beneficios para la humanidad. Pero también se establecerían unos límites. Habría una gran cantidad de obras artificiales y una gran cantidad de obras humanas. Uno podría entrar a una librería y podría decir, esta es la sección humana. Uno va a entrar, ¿dónde está la sección de los humanos? Y uno va a leer libros humanos. ¿Dónde está la sección de gente, de cosas escritas por una inteligencia artificial? Y uno va a la sección artificial. Finalmente también está el tema del metaverso. Para terminar, el metaverso va a estar presente en todo tipo de cosas. Los profesores van a ser Darwin, van a ser Newton, va a ser Stephen Hawking, que van a estar en la clase como inteligencias artificiales contando directamente las preguntas de los alumnos. Los cascos de realidad virtual cada vez se van a achicar y van a convertirse en algo cada vez menor, y vamos a poder generar o habitar la ciencia desde el interior. Vamos a habitar una molécula, vamos a comprender cómo funciona la mitocondria desde adentro. Pero también va a haber mucha gente que se va a evadir y que va a vivir en un metaverso, porque el metaverso no va a ser como una animación gruesa, sino que va a ser exactamente igual a la realidad. Y mucha gente se puede convertir en un adicto a vivir en un metaverso donde es mucho mejor y más bonito estar allá adentro que estar en la realidad, y eso genera problemas éticos gigantes. Y finalmente también tenemos un tema que tiene que ver con la descarga neurodigital, que es lo que está tratando de hacer muchas compañías, que es poner chips en el cerebro e intentar capturar la conciencia o de alguna manera la actividad neuronal y descargarlo en un chip, y de alguna manera descargar en el futuro la conciencia, que puede ser ciencia ficción o no, pero puede ser posible. Y aquí tenemos un último ejemplo del ejemplo de nanotecnología, donde hay robots que destruyen las células, que destruyen la patología, que generan nuevas conexiones neuronales a través de micromáquinas. Y una ciencia maravillosa, que es la ciencia de la edición génica, donde esta técnica llamada CRISPR-Cas9 va a permitir erradicar todo tipo de enfermedades. Va a empezar y la meta, una meta real y futura, es una posible aumento de la edad humana, o la longevidad, o la inmortalidad. Todo puede suceder de aquí al 2032. Antes se pensaba que esto eran sueños para el año 2090, para el próximo siglo. Lamentablemente y maravillosamente esto va a suceder ahora, muy pronto, porque la tecnología, las curvas exponenciales de desarrollo tecnológico son cada vez mayores. El entretenimiento, uno va a poder decir, quiero ver una película, y yo hago la película, o puedo ver, por ejemplo, o combinar géneros, o decir, yo quiero ver una película antigua que se llama Alien, pero con una mirada de otro director, y se va a generar un cruce ahí. O también, por ejemplo, los Óscares van a ser, mira, la mejor película que acaba de ganar el Óscar fue con 2 personas muertas que fueron reanimadas por inteligencia artificial, donde nunca se gastó
Nunca se filmó nada porque todo se hizo en un computador y se ganó el Oscar. Y es indistinguible de una película real. Y los actores van a tener que vender sus derechos de imagen porque los van a clonar, porque van a clonar las voces y van a actuar una sola vez en películas reales donde uno va a pagar más, y muchas películas donde van a estar clonados donde uno va a pagar menos por ver la película. Y finalmente todo eso va a converger en un gran dilema, que es la posibilidad de que nosotros tengamos todo esto que estoy hablando en nuestro cuerpo y nosotros podamos optar por dos caminos: seguir siendo humanos como somos ahora y apostar al desarrollo del cerebro humano, decir que todo lo haga una inteligencia artificial y nosotros somos como unos flojos donde todo el mundo, todo lo hace una inteligencia artificial, o un camino intermedio donde nosotros y la inteligencia artificial nos vamos a incorporar y nos vamos a fusionar con la tecnología y vamos a tener prótesis, vamos a tener implantes tecnológicos donde vamos a generar una especie de nueva especie, una especie transhumanista. Y la última cosa finalmente es que, y puede que en el 2032 se genere un evento que no queremos que se genere, o puede que sea bueno, no lo sabemos, porque se llama la gran singularidad. Una singularidad es un momento en un territorio donde no sabemos qué viene. Y la gran singularidad tecnológica es la posibilidad de que una inteligencia artificial sea tan inteligente y se mejore a sí misma, tenga conciencia a sí misma y sus recursos sean tan poderosos que nos deje atrás y se convierta en una unidad en sí misma que tenga sus propios criterios y quizás nos abandone y se vaya por el espacio, o quizás nos ayude a ser mejores personas, o quizás decida que somos unos insectos. Todo puede pasar, pero la gran singularidad es una cosa que parecía ciencia ficción y todos los científicos y todo el mundo está un poquito aterrado por la posibilidad de que una inteligencia artificial adquiera una explosión de inteligencia. Todo eso, lo bueno y lo malo, se maneja ahora y se maneja con esto, regulaciones hoy. Uno regula, uno tiene que, desde su esfera de influencia, uno tiene que comprender que hay que forzar a que la gente regule, los políticos regulen, los países regulen esto, porque el futuro lo hacemos ahora. Eso es. Muchas gracias, Julio. Bueno, nos deja preocupados, nos deja con esperanza, pero por un lado hay cosas buenas y cosas malas, sí, como tú dices, pero yo quisiera preguntarte justamente de esto que tú has hablado, del momento creativo, cuando tú escribes Caso 63, cuando has escrito las otras obras, el final del metaverso, en relación a toda esta información que nos entrega, uno se pregunta de dónde recibe la información Julio Rojas, por qué está adelantado, por qué es como si viniera del futuro a hablarnos ahora al presente y a contarnos lo que va a suceder, que no sabemos si va a ser tan así o no, son especulaciones, pero quisiera preguntarte, en tu proceso creativo, y es algo que en general a los artistas les sucede, les llega información de distintas partes. Cuéntanos, por ejemplo, en el caso puntual de Caso 63, ¿aquí escucharon Caso 63? ¿Sí? ¿La mayoría sí? Ya, bueno, entonces cuando uno lo escucha uno se pregunta de dónde, cómo recibe la información, y además que bueno, hay todo un proceso después, la temporada 3, que nos damos cuenta que tú igual interactuaste con tu audiencia te contactó, te entregó más información, o sea, yo creo que te volviste un poco loco quizás en algún minuto, sí, con todo ello. Entonces, siempre. Entonces cuéntanos cómo fue este proceso creativo, estos susurros y siembras de los que tú hablas también en el podcast. Claro. Bueno, Caso 63, para los que no han escuchado, tiene que ver con una psiquiatra que recibe a un paciente que dice venir del futuro. Entonces, si uno está escribiendo sobre eso, lo primero que te quiero contar es que yo trabajé mucho tiempo en un hospital, yo era dentista antes, trabajé en el Hospital Salvador. Yo tenía un lugar donde iba a almorzar, que era un lugar que se menciona en la audioserie. Yo tenía una amiga que era psiquiatra y conversábamos y me contaba sobre eso. Y yo trabajaba en un servicio de urgencia. Durante muchos años trabajé en un servicio de urgencia y un día llegó una persona que decía que venía del futuro, tenía una crisis psicótica, decía, vengo del futuro, no, en realidad dijo,
tengo información de que acaba de suceder un fenómeno que nos va a cambiar la vida y no todo el mundo lo sabe, y es un fenómeno que tiene que ver con un virus y esto va a producir el fin de la humanidad. Y se lo llevaron, por supuesto, al psiquiátrico y lo sedaron y todo. Y yo pensé, ¿por qué la gente dice que él está loco? ¿Por qué no creerle? Y básicamente la respuesta es, no le estamos creyendo porque creemos que la realidad es bastante imbatible y que no tenemos los datos. Pero si alguien hubiera dicho en 2020, a la mediados del 2020, la pandemia va a durar 5 años más, quizás podrían haberlo creído, y si alguien hubiera dicho, la pandemia va a acabar con la humanidad, te aseguro que mucha gente hubiera pensado, sí, es posible. Entonces depende del contexto de la información, donde alguien puede parecer un loco, un genio, un adelantado o alguien que no entiende nada. Lo que hace yo supongo, un escritor de ciencia ficción, yo voy a hablar de mí, es abrirse a todas las posibilidades. Yo leí todo lo relacionado con viajes en el tiempo, pero también me metí a todos los foros de conspiraciones, me metí a todos los foros como técnicos y también me metí a los foros de epidemiología. Y cuando uno va mezclando cosas, mi único criterio fue que todo fuera real, que todo fuera de alguna manera googleable, no inventé mucho. Pero es así. Yo creo que la realidad te da mucho más recursos de lo que uno piensa. Si uno se mete ahora a internet, está lleno de historias de ciencia ficción en los titulares de hoy. Y cuéntame, la ciencia ficción en ese sentido, ¿de qué manera nos puede ayudar a predecir el futuro? Un poco adelantarnos, a intuir qué es lo que viene. Cuéntanos cómo funcionaría como herramienta para las nuevas generaciones, bueno, para todos en realidad. Bueno, la mayoría de los científicos, todos los científicos que están trabajando en lugares de investigación, en laboratorios, creando inteligencia artificial, fueron grandes lectores de ciencia ficción. Creo que es muy raro un científico, un ingeniero tecnológico, alguien que trabaja en inteligencia artificial, que no se formó mirando y leyendo películas de ciencia ficción y leyendo novelas de ciencia ficción, porque la ciencia ficción es una manera de comprender el futuro y comprender cosas fuera de una caja. Y el realismo, ver una teleserie, por ejemplo, claro, te dice cómo son las cosas ahora, pero una ciencia ficción te dice cómo va a ser el futuro, y esa intuición genera también la necesidad de descubrir cosas que todavía no están. Por ejemplo, uno ve Avengers y uno puede comprender el mundo cuántico, el mundo de los viajes en el tiempo y todo, pero como una clase en una universidad cualquiera. Entonces un niño que se crea mirando una serie así puede potencialmente ser un científico que va a resolver un problema que todavía no se resuelve. Tú te has declarado fiel creyente de los multiversos. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, pareciera que estuviese en boga el tema de los multiversos, sí, en el cine, en todas partes. Entonces, cuéntanos por qué, ¿a qué crees que se debe esta como apertura a la posibilidad de que existan estos multiversos? ¿Y cuáles serían los beneficios y las desventajas de que ellos existieran? Bueno, el tema del multiverso es bastante antiguo. No solamente el multiverso, sino la posibilidad de que estemos en una especie de simulación también. ¿Ya? Hay un experimento que es el experimento de la doble rendija que deberían conocer o googlear, que es un experimento que te vuela la cabeza. Hay una onda en el mundo cuántico. ¿Es una onda lo que en una partícula se convierte en una onda o es una partícula? Y pareciera que es las dos cosas al mismo tiempo. Cuando uno empieza a investigar el mundo cuántico, empieza a comprender de que la realidad como es, esta realidad, es bastante difusa. Pero también hay teorías como de Everett, que dice que la teoría de los mundos múltiples dice que cada vez que uno toma una decisión, el universo se parte en dos. Entonces estamos ahora aquí, y justo ahora, por ejemplo, alguien decide salir porque está muy aburrida de esto y se va. Se clonó el universo y quedó uno de ustedes acá, y la persona que salió se lleva otro universo en sí mismo y se empieza a clonar y clonar y clonar. Y esta teoría, que puede resolver muchos problemas, es una teoría que también es filosófica y que tiene que ver con el hecho de que cuando uno toma una decisión, tampoco es tan importante la decisión que uno toma, porque siempre va a haber una posibilidad de resolverla.
Y eso, por ejemplo, indicaría, ahora me voy a llevar a la ciencia ficción, porque a veces uno tiene la sensación de que hay algo más que tu propia vida, hay una intuición de que tú estás en otro lugar o conoces a alguien que parece que no conocieras, y esto ha sido un boom en la ciencia ficción, sobre todo en los últimos 10 años. Todo el mundo lo ha hecho, porque el mundo cuántico y el mundo de las teorías del metaverso han explotado en grandes franquicias como Avengers, por eso. Sí, también has dicho que eres bastante pesimista respecto a lo que puede pasar con este metaverso, con crearse esta vida digital, digamos, paralela, que es un poco adictiva, bueno, lo estamos vivenciando con las redes sociales, ¿verdad? Sí. Y que incluso a futuro podría suceder que la salud pública tenga que darte, digamos, dosis de metaverso para, así como un morfinómano, sí, digamos, claro. necesita morfina, Sí. o necesita... Cuéntanos cómo lo ves. Sí, mira, hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar, en realidad, tres cosas. Multiverso, que es que estamos acá, tomamos una decisión y hay otro universo al lado, eso es multiverso, y hay películas sobre eso, ustedes lo saben. Metaverso, que es la posibilidad de, mediante un tipo de alteración de tu percepción, te metes en un universo digital y vives una vida digital, lo cual puede ser muy bueno para ciertas cosas, como por ejemplo el tema de reunirse con alguien que está lejos, o generar una cirugía desde el interior de tu cuerpo, pero también muy peligroso si es que uno se empieza a evadir y uno empieza a creer que el metaverso es tu universo basal y que te empiezas a sentir incómodo en la vida real. Es como un adicto, que puede pasar. Ya hemos visto en Japón esos jóvenes que están jugando videojuegos y se ponen pañales y están hasta que mueren jugando. Imagínate lo que pasaría si es que están adentro. Multiverso, metaverso, simulación. Hablemos de simulación. La simulación es la posibilidad, no es una locura, la posibilidad que estemos en este momento en un videojuego, en una simulación que una inteligencia artificial hizo. Esto que parece tan extraño tiene una lógica. Desde el comienzo de la humanidad hemos intentado duplicar o hacer recreaciones de la realidad, desde un búfalo en una pared en una cueva, hasta una obra de teatro, hasta un cine, hasta un videojuego. Pero no tenemos capacidad para que eso pareciera la realidad. Pero eso es cosa de tiempo, porque con una inteligencia artificial que pueda generar, por ejemplo, imágenes realistas del universo, más una capacidad tecnológica para generar un universo que pueda ser similar al de nosotros, es cosa de tiempo que generemos una realidad igual a la de nosotros para que vivamos como un videojuego. Y la pregunta que se hace Nick Bostrom y muchísimos personas que están especulando sobre esto es: ¿y si esto ya pasó? Y realmente esto ya sucedió y somos parte de esto. Así como nosotros vamos a crear un metaverso, quizá ya nos crearon un metaverso acá. Y eso es la posibilidad. Una locura, ¿no? Sí, una locura. Y bueno, y también quería preguntarte respecto, tu profesión de odontólogo te ha hecho seguramente vincularte mucho con los virus, con las bacterias, que es algo que aparece en caso 63, este virus Pegaso, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿qué relación tiene y cómo vamos a lidiar, según tu mirada, con los virus a futuro? Bueno, siempre hemos lidiado con los virus, pero se habla un poco que estamos entrando como a la era de los virus, que van a ser como nuestra gran como amenaza, las armas biológicas, etcétera. Cuéntame cómo ves eso tú, porque en el fondo los virus también han sido parte de la evolución de la humanidad. Entonces, cuéntanos cómo lo ves. Bueno, si estamos acá es por los virus, gracias a los virus. Los virus han sido el gran motor generador de mutaciones que generan adaptaciones, que generan nuestro estado de las cosas. La ancestral guerra de la humanidad es contra los virus, es el enemigo de siempre, es una némesis, siempre vamos a estar ahí. Virus, seres humanos, en algún momento uno de ellos dos va a ganar, adivinen cuál va a ser. ¿Ya? En un momento el virus que se encuentra presente, y yo lo llamé Pegaso en caso 93, es un virus, se llama Pegaso porque es un virus híbrido. Pegaso es un caballo con alas.
cosas que no podrían suceder. La hibridación de los virus no sucede realmente tanto a escala natural, sino que sucede a escala artificial. Eso se llama ganancia-función. Hay muchos laboratorios que hacen ganancia-función con finalidades terapéuticas, porque se necesita hacer una recombinación del virus para generar nuevas vacunas y explorar nuevas potencialidades. Porque si conoces al enemigo, puedes vencer al enemigo. El problema es que si un virus así puede migrar o puede escapar. Yo creo que con inteligencia artificial, el virus puede perder la batalla, porque la inteligencia artificial podría ayudarnos a detectar exactamente en qué parte de la proteína tiene su punto débil esto. Ahora, como todo es una guerra adaptativa, mientras más ataques perfectamente un virus, puede que se aprenda. El virus es una máquina de aprendizaje, también puede aprender. Así que es una guerra interesante que vamos a tener para siempre. Esta pandemia no es la primera ni la última, tú lo sabes, y van a venir otros más, y es un juego. Bueno, yo creo que vamos a abrir las preguntas al público para que le puedan hacer consultas a Julio sobre su obra, sobre lo que nos conversó del futuro cercano. No sé si por allí hay alguna pregunta. Aquí. Lolo. Ahí sí. Nombre. Hola, buenas, mi nombre es Pablo Luciano. Hola. Y quiero saber, respecto al tema de la teoría del multiverso, comprendemos entonces que existe una cantidad infinita de universos que se van bifurcando constantemente a partir de cada decisión, ¿cierto? Sí. ¿No es una perspectiva un poco o demasiado positivista el pensar de que hay algún universo de origen de donde se bifurquen todos los demás? ¿No es posible que quizás todos ya existan al mismo tiempo o que no existan más que uno solo y este único no tiene un punto de partida ni un punto de finalización? Claro que sí. Bueno, todas las anteriores, la búsqueda de un universo base es la búsqueda tanto de los multiversos como de la posibilidad de que estemos en una simulación. Hay varios documentos y papers que dicen que uno debería intentar buscar cuál es la realidad base. Piensa esto, imaginemos que estamos en un juego. De verdad imaginemos por un segundo que de verdad esto es un juego y que nosotros olvidamos que somos jugadores del juego. Y lo primero que deberíamos hacer la primera pregunta es, ¿deberíamos conocer a los creadores del juego? ¿Hay alguna manera de salir del juego? ¿Deberíamos avisarle a los creadores del juego que comprendimos que estamos en una simulación, creando una estructura gigante o dando un mensaje como, hey, descubrimos que estamos en una simulación, ¿nos pueden sacar de acá? Son preguntas muy interesantes. ¿Hay una puerta de salida? ¿Hay un castigo, un premio para el que está investigando cómo salir? Ok. Y esas preguntas que parecieran de ciencia ficción, sí han generado estrategias evolutivas. Por ejemplo, hay modelos que indican que ciertos avatares no humanos animados por inteligencia artificial intentan en algún momento salir del juego y establecer estrategias que se llaman estrategias de escape o de evasión. Es como que no podemos contener la inteligencia y la inteligencia se abre paso. Pero la pregunta es, si llegamos al siguiente nivel, ¿hay un nivel superior? ¿Hay una realidad base superior? Y es una pregunta filosófica. Y esto es súper interesante. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de filosofía pura. Y estamos hablando de Platón, lo dijo. En Platón había una caverna donde se suponía que estábamos atrapados por las imágenes, estábamos contemplando imágenes de algo que no era real. Había que salir de la cueva. Y hay mucha gente que decía, ¿y si salimos de la cueva de Platón? Hay otra cueva, y hay otra cueva, ¿y dónde termina este agujero conejo? Interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Nombre y colegio. Mi nombre es Joan Rojas, del Instituto Científico Educacional ICEDU, y mi pregunta es prácticamente simple. Basado en lo anterior, ¿usted cree que hubiera un universo donde todas las respuestas serían correctas? ¡Wow! Que si yo creo que hay un universo donde todas las preguntas son correctas, es buenísima pregunta, no lo sé, pero sí
hay algo, creo que hay un tipo de conocimiento donde, vamos a llegar en un momento en la evolución humana a un tipo de pensamiento donde vamos a estar muy próximos a poder comprender la realidad. Toda la humanidad, desde que bajamos de un árbol hasta ahora, hemos intentado comprender la realidad. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es lindo, qué es feo, qué es mejor y qué es peor? Estamos intentando desesperadamente comprender la realidad. Todavía no lo comprendemos. Al final del camino creo que vamos a estar muy cerca de hacerlo. Y ahí vamos a ser quizás como dioses, como personas que sabemos todo, y vamos a inventar un juego para no aburrirnos y que esté lleno de enigmas nuevos, porque parece que somos adictos a los enigmas. Por allá hay otra pregunta. Soy del Colegio Inglés Alemán, mi nombre es Máximo Novoa y mi pregunta es si en algún momento las inteligencias artificiales podrían resolver problemas mentales. ¿Resolver problemas mentales o ambientales? Mentales. Mentales. Las inteligencias artificiales, bien aplicadas, pueden generar avances en el mundo médico, comprensiones en el mundo de la neurociencia, completamente, y también ser un soporte emocional para personas que se encuentran en estrés. Ya con solamente GPT-3 o GPT-4, si uno dice que se encuentra en un problema y se encuentra triste, se activa inmediatamente un protocolo donde te van a decir: ¿te encuentras triste? Por favor, primero intenta estar en tiempo presente, trata de hacer ejercicio, habla con alguna persona, si eres menor de edad, habla con alguien mayor, pide ayuda a un especialista. O sea, ya la inteligencia artificial puede orientar un poco a alguien que tenga algún problema de salud mental o algún problema de depresión, por ejemplo. En el futuro, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la neurociencia van a resolver completamente, no solamente el problema de salud mental, sino que se va a trabajar en una especie de super salud mental, donde nuestra capacidad cerebral se va a exponencialmente a aumentar y vamos a ser mucho más eficientes, sin duda. Por allá hay otra. Y por acá adelante. Levanten bien la mano, por favor. Te vamos a cobrar todo esto que estás diciendo en 10 años más. Levanten. ¿En 10 años más? Sí, hace menos. Perfecto. Buenas, soy Ignacio Gaete, soy estudiante de periodismo de la UCN. Y bueno, en sí, mi pregunta es que usted presentó muchas cuestiones, tanto positivas como negativas, del que depara el futuro, de aquí a mediano o largo plazo. Y en base a eso, quisiera como ponerle esta cuestión. ¿Usted considera de que cuando ya la tecnología avance verdaderamente, va a ganar, por así decirlo, el lado positivo, el lado como positivista, el lado como que todos queremos que suceda, como nuevas tecnologías, resolver problemas, resolver guerras, o va a ganar el lado B, que es como del control mental, que va a ser el control de la sociedad, o todo esto que ya estamos viendo, por ejemplo, en el proceso como degenerativo que tiene, por ejemplo, en este momento China? Claro, exacto. Depende de ustedes. El tema es esto: el futuro no se genera en el futuro se genera ahora. Uno puede en este momento destruir la vida de alguien haciendo un video fake, tomando una foto de alguien, clonando una voz, subiéndolo a una red social y destruyendo completamente a alguien. Ese ejemplo te indica que está en tu mano generar algo terrorífico, una pesadilla de humanidad, o algo hermoso. Y uno también con inteligencia artificial puede generar un proyecto que puede generar una cadena de valor, o puede generar un activismo que genera nuevas condiciones de vida saludables, hermosas, donde todos somos partícipes. Sin duda, esto va a generar una brecha. La humanidad se caracteriza lamentablemente porque
hay algunas personas que sistemáticamente buscan destrucción de los modelos de pensamiento, o buscan derrocar las democracias, o buscan generar riquezas en sí misma para egoísmos. Y sin duda alguien va a utilizar una inteligencia artificial para tomar su propio beneficio. Pero basta que un grupo grande de personas no lo permita para que se cambie el juego. Entonces aquí viene algo. Aquí viene algo muy hermoso y muy responsable. Como decía el tema de Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Todos vamos a tener el poder del universo en nuestras manos como inteligencia artificial. Todos lo vamos a tener. Si todos lo ocupamos para bien, el conglomerado de las acciones va a generar un cambio gigante como nunca antes en la historia humana. Si pocos lo generan para mal, sin resistencia, vamos a tener una pesadilla. Voy a poner un ejemplo. Elon Musk, que compró, llenó el cielo de satélites para generar una compañía donde los astrónomos no pueden ver las estrellas. Y está ganando dinero para eso. Entonces, una persona está ganando dinero, pero está evitando que mucha gente de ciencia pueda ver las estrellas, por ejemplo, con su proyecto de satélites. Ahí tenemos un tema donde alguien compró con dinero conocimiento para su propio beneficio. Eso hay que evitarlo, yo creo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, allá atrás. Acá tenemos Hay varias preguntas. 2 más. Van a ser 2 más. 2 más. Acá y allá atrás. Hola, soy Martín Padilla, el primer medio A del ICEDUC. ¿Dónde? De ICEDUC. Ah, ya. Mi pregunta es, si la inteligencia artificial tiene sustentabilidad en el futuro. O sea, la inteligencia artificial es el futuro, lo queramos o no lo queramos. No es posible que volvamos esto como un genio que salió. ¿Han visto esa cosa donde hay una lámpara y sale un genio? No pueden meter al genio dentro de la lámpara nuevo. La inteligencia artificial va a acompañarnos así como nos acompaña la luz eléctrica, el internet o a ver qué otra cosa podría ser, como los vehículos, es parte del futuro. La última pregunta. Hola. Lo siento, Disculpa. Manuel Torres, presidente del Consejo Ciudadano de Antofagasta. Quería consultarte, relacionado con las mismas respuestas que has dado recientemente, ¿qué rol se le asigna a la política, a la gobernanza institucional, para que la inteligencia artificial efectivamente vaya en beneficio de la sociedad y no hacia la destrucción? Porque tal como señala el caso de Elon Musk, es por una falta de regulación institucional fuerte que impida que alguien que quiera destruir tenga el poder para hacerlo. Exacto. O sea, si te fijas, la última lámina decía regulación ahora. La política es la piedra angular de las regulaciones que van a generar básicamente una situación incontrolable en el futuro o una situación de beneficio para todos en el futuro. Pero hay una gran paradoja y un gran problema. El mundo político se encuentra 40 años atrás de cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial. Con suerte alguien comprende el concepto. Imagínate ya establecer, juntarse, generar un acuerdo para regular. Y no solamente, y imagínate esto, es más complicado aún. No es que el gobierno de Chile y un grupo y el Senado se junten. ¿Qué sacamos de hacerlo en Chile? Esto tiene que ser una estrategia global y eso es muy complicado. Por eso los 1000 científicos y 1000 pensadores generaron una alerta diciendo: detengamos un poco el desarrollo de la inteligencia artificial, 6 meses a lo menos, una moratoria, para que podamos de alguna manera ponernos de acuerdo. Y yo creo que lo primero con ese acuerdo es que tengamos sin reflexión y sin regulación la evolución de la misma inteligencia artificial. No podemos permitir que sea más inteligente, aunque suene egoísta, no podemos permitir
que sean más inteligentes que nosotros antes de que podamos saber para dónde va. Bueno, gracias Julio. Ya. Gracias Julio, ya pasó. Gracias a ti. Muchas Muchas gracias. Les damos las gracias por haber asistido a esta entrevista, a esta interesante conversación con Julio Rojas. Bueno, Caso 63 lo encuentran en Spotify, sus novelas las encuentran en las librerías. ¿Son de qué editorial? Son de Random House. Son de Random House. Sí. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.